Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a la conferencia de salud y alimentación. Mi nombre es Elena Marisol Silva Monsalve y en el día de hoy quiero presentarles esta conferencia que vamos a hablar de la importancia de las verduras. Vamos a poder entender cómo se clasifican, con qué alimentos se pueden combinar, con qué no, que eso es importante. Bueno, ¿y para qué nos sirven las verduras? Entonces, damos inicio con lo siguiente. Primero, ¿de dónde vienen las verduras? ¿Qué son las verduras? Las verduras vienen del reino vegetal, ¿sí? Son plantas y se clasifican, ¿verdad? Las podemos consumir en ensaladas, en zumos y demás. Las verduras tienen muchos nutrientes, bastante nutrientes, pero muy poquitas calorías, o sea que son ideales, por ejemplo, si una persona aquí está en un plan para bajar de peso, pues es ideal porque las verduras tienen muchos nutrientes. Usted se puede servir un plato grande de verduras, no le sube de peso, pero sí le da muchos micronutrientes. Esa es la ventaja del consumo de las verduras. Se clasifican en plantas terapéuticas. Entonces, estas plantas terapéuticas, como por ejemplo la manzanilla, la menta, la viravira, ¿sí? Las que consumimos como té, como tonificante. Y las plantas comestibles, que justamente son las verduras, el apio, las coles, la espinaca. Entonces, vienen así. Plantas se dividen en dos grupos, terapéuticas y comestibles. Y ahí entran las verduras, que son de las cuales vamos a hablar en este momento. Ahora, ¿cuáles serían? Entonces, las verduras son, ahí está el apio, está las coles, la espinaca, está el coliflor, el repollo, la lechuga, la chocha, los berros, la alcachofa, el brócoli. Esas son verduras. Igualmente tenemos la rúcula, los espárragos, la cebolla cabezona roja. En este caso es la cebolla cabezona roja. Mayor concentración de fitonutrientes. La quercitina es un fitonutriente que es de la cebolla cabezona roja. Entonces, lo ideal es consumir es la roja. Ahora, dentro de la clasificación de verduras están estas que son las verduras vidriosas. Las verduras vidriosas, como por ejemplo la acelga, la vainita, el pepino, el zapallo y la berenjena. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, estas verduras vidriosas, para después poder explicarles cómo se deben combinar estas verduras. Entre todas se pueden combinar. Las primeras que le mencioné, con estas 5 que son vidriosas, entre todas se pueden combinar o mezclar si fuera el caso, ¿sí? Porque todas están dentro del grupo de las verduras. Ahora, ¿cómo las vamos a consumir durante el día? ¿Con qué sí se pueden las verduras? Las verduras se pueden consumir o se pueden combinar con cereales integrales, como el arroz integral, como la avena, la quinoa, el choclo, el sésamo. Entonces, con cereales integrales sí se puede. Se puede consumir con legumbres, con frijol, con lenteja, con garbanzo, con arveja, con habas, con semillas, semillas de calabaza, semillas de zapallo, la chía, la linaza. Entonces, con las semillas, los germinados, germinado de alfalfa, de soya. Entonces, con este grupo que les estoy mostrando, sí se pueden consumir las verduras. Y los neutros que en la clasificación hay una tablita que dice neutros, entonces los neutros como el tomate, la zanahoria, la palta, con ellos sí se puede consumir. Esto sí se puede. Ahora, ¿con qué no debo combinar las verduras? El día que yo como verdura, no debo consumir esto que les voy a mencionar. Entonces, no se puede consumir con frutas dulces o con frutas ácidas, ¿ya? Eso es una regla de oro de la alimentación. Si yo voy a almorzar verdura, ese día no voy a comer frutas, ni dulces ni ácidas, ¿ya? Porque es diferente lo que me da la fruta a lo que da las verduras en nutrientes. Entonces, necesito dejar
que cada grupo haga la función. Ahora, en el caso de las verduras vidriosas, acelga, pepino, zapallo, berenjena y vainita, si usted en el día consume estas 5 verduras vidriosas, no debe combinarlas con carbohidratos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted quiere consumir, digamos, un zapallo, no debe combinarlo con papa, yuca, arroz blanco, fideo y los demás, ¿cierto? O sea, acelga, vainita, no va con carbohidratos, no se debe. Eso es una combinación que no se debe hacer. Pero sí se puede con lo que tienen acá en el primer cuadrito. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuáles son las propiedades y por qué es tan importante el consumo de las verduras? Primero, nuevamente les hago énfasis. Ustedes pueden comer bastante verdura, ensaladas, en sopas, al vapor, y tienen muchos micronutrientes, en este caso son micronutrientes, pero poca caloría, ¿sí? Entonces un plato grande lo llena, le da nutrientes, pero no le sube de peso, ¿no? Por si acaso. Ahora, ¿qué más tienen las verduras? Son muy ricas en agua. Hay verduras que tienen entre 75 a 95% de agua en su composición. Por ejemplo, el apio, sobre todo el tallo, tiene un 90% agua. La acelga, el tallo de la acelga también. Entonces, las verduras son ideales cuando hay retención de líquido, cuando hay problemas de hipertensión, cuando hay hígado graso, cuando hay mala circulación, cuando se necesita desintoxicar el cuerpo porque entra agua, entra ese líquido a eliminar toxinas. Entonces, por eso es tan importante el consumo de las verduras. ¿Qué más me aporta las verduras? Son ricas en fibra, tanto fibra soluble como fibra insoluble. Algunas tienen una, algunas tienen otra, pero en general tienen fibra. Entonces, eso quiere decir que las verduras van a ayudar muchísimo a mejorar el tema del digestivo, el tránsito intestinal. Persona que sufra de estreñimiento, que tenga hemorroides, encima de la digestión, entonces necesita también consumir verduras por el aporte de fibra. Ahora, las verduras también tienen vitaminas, ¿ya? En menor proporción, porque lo que más tienen son minerales. Pero podemos resaltar, por ejemplo, que tienen vitamina A en forma de beta-caroteno. Si usted bueno, la espinaca, por ejemplo, tiene beta-caroteno. El zapallo, ese color amarillo del zapallo, eso es puro beta-caroteno. Entonces tienen algunas vitaminas, también aportan vitamina C, ácido fólico, bastante, sobre todo las que son de color verde intenso, tienen una buena concentración de ácido fólico, y las que más tienen complejo B, el B1, el B2, el B6, son las verduras vidriosas. Entonces son muy buenas para el sistema nervioso, ¿ya? Entonces recuerden las verduras vidriosas: zapallo, berenjena, vainita, pepino y acelga. Son ideales para el sistema nervioso, son muy ricas en agua y en complejo B, en ese caso. Ahora, ¿qué más tienen las verduras? ¿Por qué es tan importante que usted las consuma? Porque son fuente de micronutrientes, o sea, de minerales y oligoelementos. Por ejemplo, calcio, que tanto se necesita en el tema de los huesos, las mujeres, nosotros las damas que entramos en diferentes etapas que pasamos y que tenemos desgaste de minerales, uno de ellos es el calcio, entonces ahí está. Tienen calcio, tienen potasio, magnesio, hierro, zinc, manganeso, cromo, yodo, cobalto, selenio, cobre y sodio. O sea, todo lo que son los minerales, ¿no? Unas en mayor cantidad, otras no, pero en sí, como no vamos a consumir solamente espinacas, sino vamos a tener una variedad, entonces vamos a ir aportando de todo un poquito. Entonces, eso es lo importante, por eso es tan importante que consumamos verduras, y es bastante sus propiedades, o sea, no solamente por una cosita, es bastante el por qué debemos consumir las verduras. ¿Listo? Entonces, ideales, una persona, ¿para quién es indispensable? ¿Para qué grupo de personas es indispensable el consumo de las verduras?
para la persona que tiene diabetes, para la persona que tiene hipertensión, para la persona que sí o sí quiera bajar de peso. De los 7 días de la semana, por lo menos 5 tiene que comer, hacer sus menús con verduras, o 4, ¿no? Para que los otros se intercalen con fruta. Para la persona que quiere desintoxicar su cuerpo, que tiene mucha toxicidad, que está con estreñimiento, o sea, en sí para todos. Y es muy importante también enseñar a los niños el consumo de las verduras, ¿no? Hay personas que no les gusta definitivamente, pero eso es porque no se les enseña de pequeños. Bueno, entonces eso en cuanto a esa información. Ahora vamos a resaltar algunas, por ejemplo, la espinaca. La espinaca, aparte de tener el hierro, que conocemos que es muy rica en hierro, o sea, ideal para la anemia, ideal para personas que tienen mucho cansancio, agotamiento físico, entonces ahí está la espinaca. Y aquí otras de las cualidades, ¿no? Es antiinflamatoria para la piel y bueno, ¿no? La verdura. ¿Cómo la podemos consumir, por ejemplo, la espinaca? Son algunas opciones. Yo sé que ustedes también hacen sus menús. Entonces, como sugerencia, por ejemplo, si nosotros la vamos a hacer en sopas, una sopita de varias verduras, o sea, picadita y las colocamos en sopa, la recomendación es que no le coloquemos grasa. ¿Cómo así? O sea, que el hueso de la carne, o sea, el hueso de la vaca, digamos, ¿no? El pollo muchas veces se le coloca, del pollo se le coloca algo a la sopa para darle sabor, pero no, ahí se deja la grasa. Entonces, las sopas de verduras, lo ideal es no colocarle nada de grasa de origen animal. Y hervir máximo de 5 a 10 minutitos, no necesita más, porque es que si yo dejo hervir 1 hora una sopa de verduras o media hora, ahí pierde las propiedades. Lo que les hablé anteriormente de minerales se pierden en el proceso de cocción. Entonces, lo mínimo de cocción y no colocarle grasa, ¿no? El buen sabor se le da con ajo, cebolla, apio, ahí se le da el buen sabor a la sopita de verduras. Por un lado. Ahora, si yo voy a hacer, ¿qué más? La espinaca, entonces la podemos incluir en cualquier sopa de verduras. Crema, entonces si yo quiero hacer solamente una crema de espinaca, que solamente sea cremita, o sea, licuar la espinaca, hay una forma de aprovechar mejor las propiedades. Entonces, colocar una ollita con agua y ahí le coloco el ajo, la cebolla, lo que le da sabor. Y aparte voy a hacer la espinaca al vapor. Por ejemplo, 2 tazas de espinaca, porque esa se rápido, o sea, al cocerla se vuelve muy pequeñita. Entonces, si es para unas 3 personas, puede ser 2 tazas de espinaca bien lavadas y desinfectadas y las coloco al vapor, que al vapor no es más de 1 minuto la espinaca, ¿sí? Es rapidísimo. Entonces esa verdura al vapor la uno al caldito que yo he hecho y no necesita cocción. Simplemente lo coloco en la licuadora, bien licuado y ahí ya queda la crema. Si quiero ponerlo a cocer 1 o 2 minutitos más para ajustar sabores, tema de sal de pronto, entonces un poquito más. Pero eso es una forma de hacer crema de verduras, en ese caso de espinaca, al vapor para aprovechar mejor las propiedades. Bueno, en omelette, las personas que, por ejemplo, consumen huevo, pueden hacer bastante espinaca picada con un huevo o con la clara, ¿no? La persona que tenga colesterol alto, pues no utiliza la yema, solamente utiliza la clara. O puede hacerlo con champiñones, ¿no? Un picadito, champiñones, tomate, cebolla, con espinaca y ahí sería, por ejemplo, eso se puede consumir a la hora del desayuno y estoy consumiendo verduras, en ese caso la espinaca. En un panqueque también tengo mi masa para hacer panqueque y lo licúo con una espinaca y entonces queda verdecito y bueno, un panqueque que tiene propiedades de verduras. En salteados también, saltear con pimentón, con zanahoria, con bastante vegetales y al final colocarle la espinaca. Eso es otra forma de aprovechar las propiedades de la espinaca. O croquetas, tipo como hamburguesitas, entonces con harina puede ser de almendra o de avena y le pico espinaca y ahí hago tipo croquetas o tipo hamburguesas, las coloco al horno o las coloco al sartén sin
no fritas, ¿no? Para poder dorar. Esas son algunas de las formas como puedo incluir la espinaca, ¿ya? Seguro que ustedes tendrán más, pero bueno, aquí se las sugiero estas. Ahora, la otra verdura